Tenemos este ejercicio. Nos dicen que tenemos 3 programadores y tenemos 5 trabajos por realizar. Cada programador cobra un monto distinto en base a esta tabla. Sin embargo, nos dicen que tenemos tiempo en horas que necesita cada programador para terminar el trabajo. Y este sería el tiempo en horas. Y a la vez tenemos un tiempo disponible en horas por cada trabajador. O sea, cada programador tiene este máximo de tiempo que podría utilizar para realizar cualquier trabajo. Lo que nos piden es elaborar el diseño, nos piden el costo total de asignación, o sea, cuánto vamos a gastar en total, y además nos dicen qué trabajos no se van a ejecutar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestros sets de datos. En este caso vamos a contar con 2 sets de datos. El set de datos correspondiente a los programadores, que lo vamos a llamar prog, y en este caso son 3 programadores, entonces vamos a ponerle P1, P2 y P3. Y tenemos el set de datos, el cual corresponde a los trabajos, lo vamos a llamar trab, y esto va del 1 al 5. Simplemente 1 al 5. 1, ahí está, al 5. Entonces, ¿qué variables vamos a utilizar? En el caso de los programadores solamente tenemos la variable disponibilidad, y en el caso de los trabajadores, de los trabajos, no nos dan ninguna variable. Entonces, ¿qué otras variables tenemos? Tenemos la variable costos, o la variable pago en todo caso, que es el pago que se le da a cada programador según el trabajo, y también tenemos la variable de horas, y esas variables están en la intersección de programador con trabajo. Entonces vamos a crear esa intersección, lo vamos a llamar PT, de programador trabajo. Entonces lo vamos a escribir aquí, programador, intersección de programador con trabajo. Y aquí vamos a tener las variables corresponden a las horas, al pago, y a la vez aquí vamos a tener una variable y. Esta variable y va a ser una variable binaria. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar qué programador va a realizar qué trabajo. Entonces, aquí le vamos a poner un comentario en el cual vamos a decir y. 1 significa si realiza y 0 significa no realiza. Recordemos que las variables binarias solamente pueden tomar 2 valores, 1 o 0. Entonces, finalmente, para explicar un poquito mejor cómo va a funcionar esa variable, vamos a tener un Excel. Vamos a abrir un pequeño Excel. Entonces, vamos a tener aquí programador 1, programador 2 y programador 3. Y aquí vamos a tener trabajo 1, trabajo 2 y así hasta el trabajo 5. Entonces, trabajo 5. Imaginemos que aquí esta va a ser nuestra variable y. Esta va a ser nuestra variable y. Vamos a ponerle aquí un colorcito para que, ahí. Entonces, imaginemos que aquí sea 0, 0, aquí va a ser 1, aquí 0 y aquí 1, un ejemplo, ¿no? Significa que el programador 1 va a realizar el trabajo 3 y el trabajo 5. Si el trabajo 3 y el trabajo 5 ya están realizados, entonces los programadores de abajo ya no van a poder realizar ni el 3 ni el 5, porque ya están realizados. Igualmente, entonces, ¿cuáles trabajos quedan disponibles? Estos de aquí. Imaginemos que este programador solo hace este trabajo y los de acá no. Significa que este trabajo ya va a estar realizado, entonces el programador 3 no puede realizarlo. Por ende, el programador 3 podría realizar el trabajo 2 y el trabajo 4. Y más o menos así es el resultado que vamos a obtener al final. Esto, obviamente, el reporte Lingo nos lo da en texto, pero se puede interpretar de esta forma. Eso es lo que necesitamos conseguir, eso es lo que nos están pidiendo. Y además nos están pidiendo, obviamente, el costo de asignación. Ahora, el costo de asignación va a corresponder a una minimización del pago por el trabajo realizado. O sea, nosotros necesitamos que se gaste lo menos posible. Y para gastar lo menos posible, vamos a hacer acá una minimización. Primero vamos a dar el valor a los datos que no lo habíamos puesto. La disponibilidad tiene un valor de 15, eh, perdón, de 35. La disponibilidad lo sacamos de aquí, ¿no? 35, 20 y 40. Luego tenemos la variable pago. Lo vamos a copiar directamente aquí para no estar escribiendo uno a uno. A ver, y lo copiamos y lo pegamos directamente aquí.
Los últimos valores de aquí lo podemos borrar porque no corresponden. Igualmente, esto se puede borrar, esto también. Entonces, esos serían los valores del pago. Y también tenemos la variable horas. También la podemos copiar directamente de aquí. Podemos copiar aquí. Entonces, lo que tendríamos que borrar son los signos de dólar. La razón por la que lo copio es para no equivocarnos al momento de tipear, ya que muchas veces los ejercicios salen mal por errores de tipeo. Entonces, quedaría de esta forma. Y ya tendríamos los datos. Ahora sí, pasamos a a la minimización. Tenemos que minimizar los gastos que vamos a realizar o el pago que vamos a realizar. Entonces, vamos a acá a minimizar. ¿Qué vamos a minimizar? Una sumatoria. ¿Por qué una sumatoria? Porque tenemos que sumar todos los pagos que realizamos. La sumatoria lo vamos a hacer por cada programador y por cada trabajo. Entonces, podemos hacer directamente la sumatoria aquí. Sumatoria, pago, trabajo, con los índices I, J. Entonces, tenemos que el pago en el índice I, J multiplicado por la variable Y también en el índice I, J. ¿Por qué hacemos esto? Les había comentado que nosotros vamos a tener, este es el índice I en vertical, índice I, índice J en horizontal. Supongamos que estamos en 2,2 o 2,1. 2,1 corresponde al programador 2 y al trabajo 1. Entonces, como este valor es 1, le tenemos que multiplicar por el precio o por el pago. En este caso, 2,1, el pago es 80. Entonces, 1 por 80 va a ser 80. A eso le tenemos que sumar el siguiente. En este caso, por ejemplo, 3,2. 3,2 es un 1, entonces si se considera el valor de 3,2 es 250, entonces le tenemos que sumar 250. ¿Qué sucede en el caso de los ceros? Como es un cero, al yo multiplicar por 200, por ejemplo, aquí, voy a tener un valor de cero, entonces no lo va a sumar. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que solo sume los pagos cuando el trabajador sí ha realizado el trabajo, o cuando el programador, perdón, sí ha realizado el trabajo. Entonces, de esa manera ya tendríamos la minimización. Ahora, tenemos una disponibilidad de horas, no se tiene que exceder esa disponibilidad de horas, entonces aquí vamos a poner disponibilidad. En el caso de la disponibilidad, como vemos, la disponibilidad es por cada programador. Cada programador tiene una disponibilidad distinta, entonces vamos a decir por cada programador. Por cada programador, el índice I. Aquí vamos a hacer una sumatoria. Esta sumatoria tiene que ser menor o igual, todavía no ponemos la sumatoria, menor o igual que la disponibilidad de ese trabajador. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Tenemos que sumar las horas consumidas por ese programador. Sucede lo mismo que con el pago. Como vemos, tenemos una cantidad de horas. Entonces, si yo multiplico las horas por Y, o sea, por el valor de Y, que puede ser 1,0, cuando el programador sí haga el trabajo se va a sumar y cuando el programador no haga el trabajo no se va a sumar. Por ejemplo, este programador 1 no suma el trabajo 1, no suma el trabajo 2, pero sí el trabajo 3 y también el trabajo 5. Entonces va a sumar de 3 y de 5, en este caso 20 más 5, es un ejemplo, ¿no? Estos datos de aquí son ejemplo, tenemos que resolverlo con Lingo. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa sumatoria. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de lo que se consume, de las horas que le consumiría en cada trabajo. Entonces, hacemos la sumatoria por el trabajo, que va a ser una sumatoria y le vamos a poner de índice J. Entonces, ¿qué vamos a sumar? Como dije, las horas. Horas. El índice de las horas es I, J. A estas horas le tenemos que multiplicar por la variable Y, que también está en I, J. Y con eso ya tendríamos la restricción de la disponibilidad. ¿Qué otra restricción tenemos? A ver, nos dice que cada trabajo, aquí, cada uno de los trabajos debe elaborarlo un solo programador. Esto más que una restricción es una aclaración, ¿no? Porque muchas veces uno puede decir, ¿no? Un trabajo lo pueden hacer dos programadores. Es más que todo una aclaración para el modelo, en realidad, para entender que es un binario. Entonces, sin embargo, aquí esto sí nos puede servir para algo, nos puede servir para lo siguiente. Si cada trabajo lo realiza un trabajador, entonces la sumatoria en vertical de estos valores tiene que ser 1.
No puede ser 2, por ejemplo, porque si el programador 2 ya está realizando el trabajo 1, el programador 3 ni el programador 1 no lo van a realizar. Entonces, esta sumatoria en vertical es 1. Aquí también 1, aquí también 1, aquí también 1, en vertical. Eso significa que por cada trabajo, la sumatoria de los programadores o la sumatoria del binario de los programadores tiene que dar 1. Entonces, vamos a hacer esa restricción. Eso sí es importante hacerlo. Entonces, ponemos aquí este, cada trabajo, un programador. Y ponemos por trabajo, ¿no? Por cada trabajo, el índice de trabajo es J. Vamos a sumar por cada programador. Y entonces aquí lo único que vamos a hacer es sumar Y. ¿Por qué? Porque solamente sumamos los binarios, como les había mostrado en la tablita que hice en Excel. Y todo esto tiene que dar igual a 1. Y con eso ya tendríamos esta restricción. Ahora, lo único que nos faltaría sería poner el binario. ¿Cómo ponemos el binario? Como sabemos, cada Y tiene que ser un valor binario. Entonces le vamos a especificar al lingo. Vamos a poner binario. Le vamos a especificar al lingo eso. Vamos a poner aquí y ponemos por. Por cada PT, o sea, en el set PT y coma J. Y le vamos a decir que me considere como binario @bin la variable Y, que tiene el índice y coma J. Y ya estaría. Y ya podemos dar a resolver nuestro modelo y ya debería estar solucionado. Entonces le damos aquí a resolver. A ver, aquí nos sale un pequeño error. Ok, aquí tenemos dos errores. En primer lugar, aquí como hemos copiado, nos faltó copiar este 10, no lo habíamos puesto, ya lo he puesto. Y el siguiente error que tenemos es que he puesto las variables al revés. Le he puesto horas en pago y pago en horas. Entonces, como vemos, aquí el trabajo, el pago, es este monto de aquí. Entonces, lo único que vamos a hacer es mover estas variables, ¿no? A veces la mayoría de errores que se cometen en Lingo cuando no se te soluciona el modelo se debe a esto, ¿no? Errores de tipeo. Y entonces ya ahora sí nos quedaría resuelto el ejercicio. Vamos a ver el reporte. Entonces, vemos en el reporte que nuestro valor objetivo es de 480. Si nosotros venimos aquí al problema, lo que nos están diciendo es elaborar el modelo, ya lo hicimos. Nos preguntan cuál es el costo total de asignación. El costo total de asignación es de 480. Y entonces, ¿qué otra cosa nos preguntan? Nos dicen qué trabajos no se han realizado. En este caso, nosotros venimos aquí y podemos ver que tenemos el trabajo, aquí tenemos el programador 1, ¿no? Entonces tenemos el trabajo 1, no lo realiza el programador 1, tampoco el programador 2. Bueno, el programador 2 sí lo realiza. Entonces el trabajo 1 sí se realiza. El trabajo 2 lo realiza el programador 1, sí se realiza. El trabajo 3 no lo realiza el programador 1. El trabajo 3 lo realiza el programador 2, entonces sí se realiza. El trabajo 4 y 5 lo realiza el programador 1. Y como vemos, entonces todos los trabajos se han realizado. Entonces la respuesta a esta pregunta de qué trabajos no se ejecutan es ninguno, todos se ejecutan. Lo que sí tendría más sentido preguntar es si algún programador no trabaja. En este caso podemos ver que el programador 3 no realiza ningún trabajo, no trabaja el programador 3. Y entonces esa sería la solución de este ejercicio. Podríamos darlo ya como solucionado. Lo dejamos aquí. Vamos a ponerlo ahí en una pantalla grande para que puedan tenerlo ya totalmente resuelto y puedan sacar una capturita de pantalla si es que en caso lo requieren. Ahí quedaría. Listo. Eso sería todo.